Presentar el primer tema de la rueda de Dama, que les presento un poco Marilu. Nuestra agenda va a ser esta, les voy a contar un poco, es una introducción. Si aquí hay alguien que conozca mucho del tema, seguramente me podrá ayudar con los conceptos que ve aquí. Es una introducción, es un tema introductorio para todos aquellos que no conocen nada de Dama, es un tema básico, digamos. Les voy a contar una pequeña analogía de lo que es el gobierno de datos, un diagrama de contexto, la importancia que tiene el gobierno de datos, algunos motivadores para este tema de gobierno de datos, algo que yo le llamo el iceberg de la gestión de los datos, beneficios y algunas guías. Mucho de lo que les voy a platicar se basa en este libro, que es la primera edición de 2009, les contó ya Marilu que la segunda edición viene en 2017. Uno de los cambios es que van a agregar una nueva función, en vez de 10 van a ser 11. Eso es de los cambios más relevantes que va a tener. Y bueno, el DAMA se basa en temas como el PMBOK. ¿Conocen el PMBOK? En la parte del PMI, bueno, se basó muchísimo en cómo estaba estructurado para armar lo que es el DMBOK. Existen otros cuerpos de conocimiento, existe alguno del SUEBOK, del IEEE, el SBOK, que es de Scrum. Hay muchos cuerpos de conocimiento de temas, pero bueno, este es uno que está asociado exclusivamente a la parte de DAMA. En temas de gestión de los datos, pues bueno, no es necesario inventar la rueda. Ya tenemos aquí la rueda. Esta es la rueda que les estoy presentando. La parte de DAMA, ¿sí? Les decía Marilu, gobierno de datos al centro, es la parte central de lo que es DAMA. Y después esto se empieza a leer arquitectura de datos, siguiendo las manecillas del reloj, desarrollo de los datos, hasta llegar a calidad de los datos. En temas de gobierno de datos, algo para contarles es que no existe una receta de cocina. Cada organización, de acuerdo a su complejidad, a sus necesidades, a sus desafíos que tienen en el momento que decida adoptar una iniciativa de gobierno de datos, hará su propia tropicalización, digamos, de lo que requiera como un tema de gobierno de datos. Es algo como para contarles desde el inicio, no hay una receta. Otra manera de representar la parte del gobierno de datos es poniendo al gobierno de datos como el techo de la gestión, abajo las otras funciones, las demás funciones, las 9 funciones que tenemos en DAMA, adicionalmente temas de administración de los datos y temas de servicios de gestión de los datos. ¿Qué serían estos? La administración de los datos está para garantizar el control y uso de los datos de manera eficaz por parte de la organización. Eso es lo que hace ahí y eso es lo que hace un poco el lado del negocio. Y después, en la parte de servicios, están todas aquellas cosas que como profesionales o una organización con datos puede dar: temas de gobierno, temas de arquitectura, temas de modelado de datos, temas de performance, temas de implementación. Todo eso son los servicios asociados a la gestión de los datos. Eso es lo que podemos tener ahí. Bueno, ya les conté un poco el tema del gobierno de datos, cómo lo ve DAMA en la rueda de datos, está al centro, este otro dibujo en la parte del gobierno de datos, y yo creo que los dos dibujos que vemos, este y este, nos hacen concluir como que el gobierno de datos es algo importante, ¿no? O está en el centro de la rueda, o es el techo de toda la estructura, ¿no? Entonces, bueno, es un tema importante y vamos a ver cuál es la definición. ¿Qué dice DAMA respecto al tema de gobierno de datos? Esta es su definición de DAMA. Dice que es el ejercicio de la autoridad y el control en lo que se refiere a la planeación, monitoreo y ejecución sobre la gestión de los datos como un activo. Palabra importante, como un activo. Los datos son un activo, tal vez no los veamos como un activo, pero se tienen que medir como un activo. ¿Por qué? Porque los tendríamos que ver cuánto más puedo ganar si yo tengo ciertos datos, o cuánto puedo perder si yo no tengo esos datos disponibles. Eso es lo que tenemos que ver, por eso es como un activo, esa es la parte clave y eso es a lo que nos enfocamos nosotros, ¿no? A que las organizaciones vean ese valor de los datos como un activo.
El tema de gobierno de datos no es nuevo. Hay muchas asociaciones, organismos que han estudiado el tema de gobierno de datos. Aquí es una lista de los que encontré, ¿no? Seguramente hay muchas más, o probablemente algunos de ustedes conozcan otra adicional. Todas estas, la primera, por supuesto, DAMA. Estamos aquí de DAMA, es mi primera referencia, en la cual veo es DAMA con el DEVO, pero hay otras. El CMMI, ¿sí? ¿Conocen la parte del CMMI Instituto? ¿No? Temas de nivel de madurez en la parte de software. Bueno, hicieron lo mismo, dijeron, bueno, ya armamos esta receta bien, ya nos salió, hacemos dinero, somos famosos, vamos a hacerlo con la parte de datos también. Y bueno, tienen un modelo en el que miden la madurez en temas de datos de las organizaciones, y también tiene 5 niveles, y tienen ya toda todo un libro, digamos, que habla sobre eso. Otro también, de Data Governance Institute. Lo que tiene de interesante es que propone un framework para el tema de los datos, ¿no? Para el tema de Data Governance. Es interesante. Yo debo confesar que solamente he revisado estos 3. Los otros solamente encontré las referencias, encontré que hablaban de Data Governance. Yo solamente voy en el 3, ¿no? De lo que he revisado, y son muchísimos temas, digamos, muchísimos lugares donde hablan de Data Governance. También muchas veces cuando estamos viendo o tratando de definir algo, a veces es más fácil decir qué no es que decir lo que es lo que tratamos de definir. Bueno, dos puntos claves de lo que leí me parecía importante. ¿Qué no es gobierno de datos? Gobierno de datos no es un proceso de única vez. No es decir, yo estoy en una empresa, voy a hacer un proyecto de gobierno de datos, termino en los 3, 4, 5, 6 meses el tiempo que se lleve mi proyecto, ya acabé, me entregan mi carpeta, la pongo en mi escritorio y ya tengo un tema de gobierno de datos. No es eso, es un proceso continuo, o sea, no es un proceso de única vez. Y otra cosa que también no es una responsabilidad de una área únicamente. Al tener que ver con tecnología, generalmente estos temas se lo pasan al área de sistemas. Entonces no es de sistemas, este no es un tema de sistemas únicamente, tiene que ver mucho con el negocio, son responsabilidades compartidas. Y en este tema de responsabilidades compartidas es donde quiero meter lo que es la analogía del gobierno. El gobierno que tenemos, digamos, tiene 3 poderes. Tiene el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. En el gobierno de datos también tenemos esto mismo. Tenemos en la parte ejecutiva serían los que administran los servicios y se encargan del cumplimiento. En la parte legislativa les ponen las políticas y los estándares que van a tener los datos. En la parte judicial se resuelven problemas que se puedan presentar con los datos, problemas de calidad, problemas de cualquier índole que pudiéramos tener. Opera también, así como nosotros tenemos a nivel federal, estatal, municipal, aquí también en las organizaciones tenemos algo que está a nivel de la empresa, a nivel más bajo que pudiéramos pensar son los municipios, digamos, y también en niveles intermedios puede existir lo que es el gobierno de datos. Y una cosa interesante, una separación de poderes. No es que yo le dé a alguien un proyecto de Data Governance y sea el amo señor. Es un tema de consenso, de toma de decisiones. Ahí es donde está el valor de la parte de gobierno de datos. Bueno, ya vimos un poco el dibujo, ya vimos una analogía, qué cosa no es, la definición, dónde podemos encontrar más información que no sea DAMA sobre gobierno. Y ahora así está en el libro, perdón por el slide tan cargado, pero bueno, así está en el libro y lo tenía que presentar de esta forma. Es la referencia aquí del MBOX, es el diagrama de contexto del gobierno de datos. Cada una de las 10 áreas de las 10 funciones que tenemos en DAMA tiene un diagrama de contexto como este. Aquí les voy a contar un poco cómo lo tendríamos que empezar a leer. Lo tendríamos que empezar a leer. En la parte superior está la definición, que es la misma que ya les conté, las metas que tiene esa función. Después
Al centro están las actividades, en algunos casos hay subactividades también. En nuestro caso solamente tenemos actividades, son 16 actividades relacionadas con temas de gobierno de datos. Hay que destacar algo interesante aquí. Estas cosas que se ven aquí abajo nos dicen qué tipos de actividades son. Actividades de planeación, de control, de desarrollo, de operación. ¿Cuáles ven aquí en gobierno? ¿De qué se ven? Solamente de qué? De planeación y de control. Eso también nos habla del tema estratégico que tiene la parte del gobierno de datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestras entradas del lado izquierdo de estos diagramas de contexto. Tenemos nuestras entradas, los proveedores y los participantes. ¿Cuáles serían las entradas? Los insumos que requiere cada una de las funciones. Los proveedores son los responsables de proveer esos insumos y los participantes son todos los involucrados en el proceso de la gestión de datos. Luego, en la parte de abajo tenemos todas las herramientas, son las herramientas que requieren las actividades, esas 16 actividades, todos los que ya han empezado el proceso, pues el tema del proceso está en la caja, entradas, salidas, controles, herramientas, no inventamos nada nuevo, ¿no? Es la parte de herramientas, y del lado derecho están nuestros entregables, los consumidores y las métricas. Los entregables son aquellas cosas tangibles que genera cada una de las funciones. Los consumidores son aquellos que se benefician de estos entregables. Y una muy interesante, el tema de métricas. Por ejemplo, poder decir cuál es el valor de los datos. Hay temas contables en los cuales una organización puede medir sus activos, ese tipo de activos, y darle un valor, así como puede existir en el software, ¿no? Reflejar el valor de eso que tengo. Existen temas aquí en el cual podemos nosotros generar una métrica del valor de los datos y muchas otras métricas, una de madurez, un tema de madurez de los procesos de datos en la organización. Esto es lo que podemos tener en estos diagramas de contexto. Así van a ver 10 de estos. En realidad son 11, porque hay uno que habla de las 10 áreas de DAMA, entonces hay uno que es general, y aquí están las 10 áreas de DAMA. ¿Por qué es importante, digamos, ahora la parte del gobierno de datos? Es importante porque el volumen de información que tenemos en la actualidad es enorme. Tenemos un montón de dispositivos, tenemos Internet de las cosas, tenemos Big Data, tenemos CRM, tenemos RPC, hay un montón de cosas que generan datos. Bueno, si no están gobernadas, pues simplemente tenemos un problema mayor cada vez si no tenemos un gobierno. Porque también las organizaciones necesitan confiar en la información que genera la organización. ¿No les ha pasado que llaman? ¿Cuánto hemos vendido? ¿No? Nadie sabe cuánto vendido. ¿Cuántos clientes tenemos? Nadie sabe cuántos clientes tenemos. Digamos, esos son problemas que llegan a tener las organizaciones. Tenemos que desarrollar reportes, tenemos que promover el tema de cumplimientos de estándares, de políticas. Y un tema que puede también ser muy interesante es la parte de cumplimiento de regulaciones. Aquí hay 3. Basilea por la parte financiera, Solvencia para las compañías de seguros, SOX para el tema de cómo reportan las compañías en la bolsa de valores. Todos esos temas están asociados con datos. Los datos que tienen que reportar, que tienen que generar, que tienen que estar dándole seguimiento muy de cerca a todas las organizaciones. Eso es lo que lo hace importante. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo un buen gobierno de datos? ¿A qué me puedo enfrentar? Me puedo enfrentar un tema del enojo de mis clientes. No les han hablado cobrándoles a lo mejor una deuda que ya no tenían. No les llega propaganda de un banco que ya es su banco. Todos esos son problemas de datos, entre otras cosas. Todos son temas de datos. El tema de reputación, esa frase que está ahí, que lleva 20 años construir una reputación y solamente 5 minutos destruirla. Bueno, hay que cuidar la reputación, el boca a boca, ¿no? Que empiecen a hablar mal de nosotros. En un punto muy extremo, puede ser un tema de muerte, piensen en un tema de salud.
que se le a un paciente le den una medicina incorrecta por un dato incorrecto. Un caso extremo puede ser ese, temas de riesgo o temas de pérdidas financieras para la organización. Hay muchos casos de horror. Encontré esto, ¿no? Historias de horror con los datos. Le busqué ahí en Google, hay cientos de historias, así como para no dormir en las noches que dicen muchas historias de terror. Bueno, hay muchísimas historias de datos, de muchos problemas que hay con los datos. Para muestra, un botón. Este me lo encontré en abril. En abril pasó esto en el INE. Yo dejaría aquí para no discutir ese tema. Aquí no somos políticos, no somos nada, pero yo creo que alguna de estas funciones no se ejecutó, no sé cuál, no soy experto ni conozco ese problema, pero alguna de estas funciones pudo haber sido la operación de la base de datos, la seguridad, el gobierno. Hablando de eso, pudo haber sido lo que nos llevó a estas personas a salir en el periódico. Yo creo que alguna de esas debe haber fallado. Otra cosa que les quiero contar aquí también es entender lo que es el ciclo de desarrollo de software, que es el que tenemos abajo, contra el ciclo de vida de los datos. Un proyecto termina aquí, planeamos, analizamos, diseñamos, construimos, probamos, desplegamos y después le damos mantenimiento a nuestro software. Aquí, en todos estos tratamos con los datos. Pero los datos viven mucho más o tienen un ciclo de vida mayor que lo que puede tener nuestro desarrollo, lo que nosotros hacemos. En esta etapa que es habilitar, está la última de lo que nosotros hacemos en el desarrollo de software. Después, una vez que nosotros entregamos el sistema, hicimos ya, si somos de sistema, yo ya acabé, ahí está tu sistema funcionando, bueno, viene muchas más cosas que se hacen con los datos. Se crean y se adquieren, se mantienen, se usan, se archivan, se recuperan y finalmente se publican. Tal vez eso del INE podrían haber purgado esos datos de alguna forma. Algo podría haber pasado por ahí. Pero hay que tener en cuenta esta parte también cuando estamos hablando de temas de gobierno. Si hacemos un zoom, para no desviarme de este tema, porque les mostré esa imagen anterior, porque quería hacer un zoom en las actividades, digamos, en el ciclo de vida de los datos. ¿Dónde viene el gobierno? Al inicio, o sea, cuando están haciendo el proyecto, ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo va a ser la parte del gobierno que vamos a querer dar a los datos en el proyecto o en la organización en la cual estamos. Y ya haciendo un zoom en la parte de la parte de gobierno de los datos, hay una actividad interesante que es definir el marco de referencia para el gobierno. Cuando les hablaba de Data Governance Institute, hablaba de un framework, ese puede ser un punto de partida para no andar inventando la rueda, de Dama, que ya existe la rueda, ¿no? La rueda de los datos, pero es un tema ahí para tener en cuenta en la parte de gobierno. Ahora, ¿qué puede llevar a una organización a meterse a un tema de gobierno de datos? Hay tres tipos, digamos, dos cosas que nos pueden motivar, ¿no? Uno que puede ser un tema reactivo. Bueno, ¿cuál creen, si es que lo hicieron en el INE, que pudiera ser, en cuál creen que cayera el INE? Un tema reactivo, un tema preventivo, un tema proactivo, un tema de gobierno de datos. Seguramente es reactivo, ¿no? Yo creo que si llegara, por ahí hubiéramos podido llegar, ¿no? Pero si hubiéramos llegado después de la noticia que salió esa persona en el periódico y le dijéramos, oye, ¿conocías Dama? ¿Sabes lo que es el Dropbox? ¿Sabes lo que son las funciones? El tema de datos, podemos ayudar. Seguramente ahí hubiéramos vendido algo muy interesante, ¿no? No sé si alguien ya lo vendió. Yo creo que le va a ir bien, ¿no? Que lo venda por ahí, pero es un tema reactivo. Es a partir de un evento fallido o alguna brecha, o un tema de compliance, algo que no cumplimos en la organización, que de manera reactiva queremos iniciar un proyecto de gobierno de datos. Podemos tener alguno preventivo.
no sé, las organizaciones que les contaba de Solvencia o de Basilea, pues se prepararon mucho tiempo antes. Pero me viene este nuevo lineamiento que es Basilea o que es Solvencia, entonces tenemos que preparar a nuestra organización para que cumpla de manera adecuada los lineamientos que están poniendo. Bueno, podría ser ahí, y el estado más deseable, digamos, es que fuera de una manera proactiva, que ese gobierno de datos se hiciera de una manera proactiva para ir mejorando. En la actualidad yo les hablaba de Big Data, de SOA, ¿no? De BPMs, de Data Warehouse, eso es lo que está de moda. Y esas son lo que le llamamos nosotros disciplinas más avanzadas, digamos, del tema de los datos. ¿Qué pasa sin haber hecho las que son la base, un tema de gobierno, temas de arquitectura, sin querer hacer, sin tener irse a estas cosas porque están más de moda? ¿Qué les va a pasar? Pues seguramente les va a llevar más tiempo, pueden tener un mayor riesgo y probablemente no tengan el valor que están esperando sus organizaciones. Entonces, nuestra recomendación para las organizaciones es que arranquen primero con disciplinas que son la base del gobierno. Pero se debe dejar claro que es importante el gobierno, no con los dibujos y con todo esto. Esas y algunas otras de las funciones antes de pasarnos a unas más avanzadas. Bueno, es lo que decimos en el iceberg de la gestión de los datos. ¿Cuáles serían los beneficios? Pues los beneficios es reducir riesgos que tenemos en nuestras organizaciones y permitirnos, una que me gusta mucho por acá, eliminar silos de los datos. Que las organizaciones tengan silos de información y que eso que les decía al inicio de cuántos clientes tenemos, bueno, según quién, ¿no? Según contabilidad, según finanzas, según ventas, ¿no? Ese tipo de cosas, con un buen gobierno nos permite eliminar estos silos. Y ya casi para terminar con toda la información que hice muy rápido, creo. Los principios guía de lo que es el gobierno de datos. ¿Qué es lo que tendríamos que estar teniendo en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta es que es una responsabilidad compartida entre el negocio y el área de tecnología. Es algo básico para tener en cuenta. Otro es que los administradores de datos tienen responsabilidades en las instituciones. Los administradores son, identificamos nosotros a los administradores de datos, generalmente a gente del negocio. Tienen que estar involucrados en las 10 funciones que tenemos en DAMA. Lo que les decía, que no hay una receta. Cada iniciativa de gobierno de datos va a ser diferente a cada organización. Cada organización tendrá que encontrar lo que le queda, lo que le calza para llevar una iniciativa exitosa. Es otra, que los administradores de datos no se encuentran, no se hacen. Ya existe en sus organizaciones hoy personas que hacen todas estas funciones, aunque no conozcan nada de DAMA, aunque no tengan toda esta parte formal, ya hay hoy en las organizaciones personas que hacen estas mismas funciones. Simplemente hay que darles como forma o hacer algo para que se formalice, digamos, ¿no? Eso es lo único que tendríamos que tener en cuenta. Otra cosa que les decía también al inicio del tema de gobierno, dictaduras, digamos, no se recomiendan las dictaduras, es decisiones compartidas. Lo que les decíamos que también que ocurren desde a nivel de la organización hasta los niveles más bajos, en todos los niveles, digamos, existe gobierno de datos. Y una básica, de las últimas, pero no, sí, la última, pero no la más, no por eso no tan importante, contar con una estrategia de datos. Una estrategia de datos que esté alineada con la estrategia de la organización, porque si mi estrategia de datos se contrapone o va hacia otro rumbo de lo que es mi organización, probablemente tampoco me vaya bien. Como unos consejos, ¿qué podrían
tener en cuenta para que no los derrumben, digamos, con su iniciativa pensando que es una pelea de box, ¿no? Que no los dejen ahí en la lona. ¿Qué cosa podríamos tener o qué tendríamos que evitar? Pero la ausencia de liderazgo, que no tengamos objetivos de datos con los de la estrategia conectados, que tengamos herramientas para que puedan desarrollar de manera adecuada el trabajo de las personas que lo van a realizar, y que nos enfoquemos en los datos cruciales. Debe haber datos que son muy importantes para cada organización, en eso se tienen que centrarse primero. Pero eso es todo lo que tenía por mi parte para contarles sobre el tema del gobierno de datos. Me gustó esta foto ahí, ¿no? Cuando estemos viviendo en la luna, me imagino el trabajo que vamos a tener los sistemas, ¿no? A la dirección le vamos a tener que poner el campo de planeta, ¿no? No nos va a alcanzar, ¿no? Lo que hoy tenemos para representar la dirección, ¿no? Cuando estemos ahí viviendo en la luna. Pues es básicamente lo que quería compartir. Espero que algunos de estos conceptos les sirvan en su trabajo, lo hayan conocido, y aquellos que son expertos, pues espero que sí lo hayan hecho correctamente, que los conceptos estén bien representados. Muchas gracias, y bueno, vamos a hacer un corte o vamos a continuar con la siguiente. Gracias, Ramón. Yo lo que sugeriría es, antes de la última presentación, que sondeáramos un poco, nos compartieran quiénes son, de dónde vienen, qué interés tienen, por qué les llamó la atención y por qué están aquí. Algunos porque estaban trabajando y dijeron, bueno, vamos a tratar. ¿Se vale? Les diría que hubo muchos hombres, nos contaba por ahí Paco, cuando dijimos dama, ¿no? Y se apuntaron muchos hombres, ¿no? Entonces probablemente no entendían qué era de qué se trataba, digamos, ¿no? No hay nada